Bien, buen día. Vamos a dar inicio a la clase número 6 del curso Propiedades de la Sustancia Termodinámica. El tema sería hoy Propiedades de las Sustancias Puras, parte 2. Este curso pues es el curso de escuela de vacaciones y estamos viendo la parte teórica, los conceptos y definiciones teóricas de termodinámica. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Vamos a seguir viendo el tema de sustancia pura, fases de las sustancias puras, proceso de cambio en sustancias puras y diagramas de propiedades para procesos de cambio de fases. Las tablas de propiedades es uno de los primeros elementos que tenemos que aprender a manejar. De hecho, pues en cursos anteriores, los cursos de operaciones unitarias, utilizamos tablas de propiedades, especialmente las tablas de Christine Jankowicz. Y aquí, pues, Cengel también tiene una diversidad de tablas, ¿verdad?, que están en los anexos. Es unas tablas más, digamos, completas, que están en el sistema internacional y en el sistema de unidades de medidas inglesas, ¿verdad? Entonces, esas propiedades termodinámicas se presentan en forma de tablas, ¿verdad? Como por ejemplo, calores específicos, entalpías, entropías, volúmenes específicos, bueno, y una infinidad de datos para los líquidos, fluidos, vapores, sólidos, que tienen propiedades termodinámicas y que nos sirven para medirlas. Estas mediciones, pues, de alguna manera están ya establecidas y fueron obtenidas a través de estudios, a través de datos ya existentes, les incorporaron ecuaciones de regresión, ¿verdad?, para poder encontrar esos datos valóricos en las tablas. Bueno, hay sustancias, por ejemplo, el agua es la más común que nosotros vemos. Para eso tenemos las tablas de las entalpías, ¿verdad?, con sus respectivas presión y temperaturas. Hay algunas otras, como por ejemplo el alcohol etílico, por ejemplo la soda cáustica, el hidrógeno, el nitrógeno. Bueno, va a depender prácticamente del tipo de elemento y de fluido que se esté manejando. Las tablas que están en el sistema inglés, ¿verdad?, tienen el número que las corresponde en el sistema internacional, solo que se identifican con una letra E, ¿sí? Por ejemplo, la tabla A6 es del sistema internacional y la tabla A6E es del sistema inglés. Ambas pertenecen a las propiedades del vapor de agua sobrecalentado, ¿sí? Esa es la forma como las vamos a identificar en el libro de Cengel. Aquí tenemos una tabla de vapor de agua sobrecalentado. Es para el sistema inglés internacional, perdón, este sería el sistema internacional. Tenemos en la primera columna la temperatura de saturación, ¿sí? En la segunda columna tenemos el volumen específico. Recordemos que el volumen específico es la densidad al revés. Aquí tenemos la energía interna. Tenemos aquí entalpía, ¿sí? Y esta que tenemos aquí, creo que es la entropía, ¿sí? Está dada en kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Aquí tenemos la presión, o sea, hay tablas para diferentes presiones. La entalpía es una propiedad de combinación, ¿verdad? Entonces, al ver las tablas, ustedes se van a dar cuenta que hay dos propiedades, que es la entalpía y la entropía. La entropía es una propiedad relacionada con la segunda ley de la termodinámica y no se va a usar en estos momentos. Pero sí vamos a ver ya la entalpía. Esa sí es una medición que ya se va a empezar a ver, ¿verdad? Entonces, para ciertos procesos, por ejemplo, los procesos estacionarios o los volúmenes de control,
vamos a encontrar la entalpía, ¿verdad? Y la entalpía pues no es más que una relación de la sumatoria de la energía interna más el producto de la presión por el volumen específico. Así es como encontramos la entalpía, ¿verdad? Esto pues está también en las primeras páginas de Sengel. Y aquí nuevamente lo volvemos a encontrar, ¿verdad? La entalpía total como la entalpía específica se indican simplemente como entalpía, ya que el contenido aclarará de cuál se habla. Veamos que las ecuaciones anteriores son dimensionalmente homogéneas, es decir, que la unidad del producto o presión-volumen difiere de la unidad de energía interna, tal vez en un solo factor. Es fácil mostrar que 1 kilopascal por metro cúbico es igual a 1 kilojoule. En algunas tablas no se incluye la energía interna, pero se determina a partir de energía es igual a entalpía menos el producto de la presión por el volumen. Entonces, Richard Mollier fue quien reconoció la importancia del grupo de energía interna más la presión por el volumen. Al analizar lo de turbinas de vapor y en la representación de las propiedades del vapor de agua en forma tabular y gráfica. Mollier se refirió al grupo de energía interna más presión por volumen como contenido de calor y calor total, términos que no eran muy congruentes con la terminología de la termodinámica moderna, por lo que se sustituyeron en la década de los 30 por el término entalpía de la palabra griega entalpien, que significa calentar. Veamos los estados líquidos y saturado y de vapor saturado. Las propiedades de líquido y saturado y de vapor saturado para el agua se enumeran en las tablas A4 y A5, las cuales proporcionan la misma información pero con una única diferencia. En la tabla A4 las propiedades se enumeran a partir de la temperatura y en la ciclo por la presión. Por lo tanto, es más conveniente utilizar la A4 cuando se tiene la temperatura y la A5 cuando se tiene la presión. El uso de la tabla A4 se ilustra en la figura 328. Ahí podemos ver la tabla. Por favor, vayan ustedes a sus tablas de Sengel y vayan verificando esta información. El subíndice se emplea para denotar las propiedades de un líquido saturado y el subíndice para expresar las propiedades de vapor saturado. Estos símbolos son de uso común en termodinámica y provienen del alemán. Otro subíndice común es el FG, que denota la diferencia entre los valores de vapor saturado y líquido saturado de la misma propiedad. La cantidad HFG es la entalpía de vaporización o calor latente de vaporización y representa la cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinadas. Disminuye cuando aumenta la temperatura o la presión y se vuelve cero en el punto crítico. Veamos aquí temperatura de líquido saturado en un recipiente. En un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Veamos. El estado de agua líquida saturada se muestra en un diagrama de temperatura-volumen. Temperatura en el eje de las Y y volumen en el eje de las X. Entonces tenemos que en el recipiente existen condiciones de saturación. La presión debe ser la presión de saturación a 90 grados Celsius. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que la presión a saturación a 90 es 70.183 kilopascal. El volumen específico saturado es 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿verdad? Entonces el volumen total del recipiente sería los 50 kilogramos por el volumen específico y sería 0.518 metros cúbicos. Esto sale de la tabla A4. Veamos la temperatura de vapor saturado en un cilindro. Un dispositivo que consta de cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturada a 50 psi, o sea, libras sobre pulgada cuadrada. Determine la temperatura y la masa del vapor dentro del cilindro. Entonces, vemos aquí que la temperatura de saturación en 50 libras sobre pulgada cuadrada es de 280.99 Fahrenheit. Esto está en la tabla A5E, tabla del sistema inglés. El volumen específico del vapor saturado a 50 psi es 8.5175 pies cúbicos sobre libra masa, la misma tabla. Entonces, la masa del vapor dentro del cilindro va a ser igual a el volumen dentro del volumen específico. Y esto nos da entonces 0.235 libras masa.
Cambio de volumen y energía durante la evaporación. Una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Determine el cambio de volumen y ve la cantidad de energía transferida al agua. Vemos entonces, vamos a usar un diagrama de presión-volumen. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el volumen que necesitamos sería el volumen del gas menos el volumen del líquido. Y esta diferencia nos va a dar 1.6931 metros cúbicos sobre kilogramo. Por lo tanto, la diferencial de volumen va a ser igual a los 0.2 kilogramos por el volumen específico 1.6931 igual a 0.3386 metros cúbicos. La cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de sustancia a una determinada presión es la entalpía de evaporación a esa presión. En este caso serían 2.257 kilojoule de kilogramo para el agua a 100 kilopascales. Por lo tanto, la cantidad de energía transferida será 0.2 kilogramos por 2.257.5 kilojoules de kilogramo, 451.5 kilojoules. Mezcla saturada de líquido-vapor. Durante un proceso de evaporación, una sustancia existe como una parte líquida y otra de vapor. Es decir, es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Para analizar esta mezcla de vapor húmedo de manera apropiada es necesario conocer en qué proporciones se hallan dentro de la mezcla las fases líquidas y de vapor. Este concepto se consigue con una nueva propiedad llamada calidad o título como razón entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla. Por favor, pongan atención a esto porque esto nos va a servir mucho en algunos problemas prácticos de vapor, ¿va? La calidad de vapor. O sea, esta nos va a definir qué tanta agua lleva el vapor, ¿sí? Así es, en esa mezcla. Entonces, la calidad de vapor va a ser igual a X, donde tenemos la masa de vapor dividido la masa total. La masa total es la masa del líquido más la masa de vapor y se va a simbolizar con MF y la masa del líquido y mg, la masa de vapor. La calidad tiene un buen significado solo para vapor húmedo y se puede tratar como una combinación de dos subsistemas, el de líquido saturado y el líquido vapor saturado. Sin embargo, por lo general se desconoce la cantidad de masa en cada fase. Por lo tanto, suele ser más conveniente imaginar que las dos fases se encuentran bien mezcladas y forman una mezcla homogénea. Entonces, las propiedades de esta mezcla serán las propiedades promedio del vapor húmedo en consideración, ¿sí? Tenemos vapor saturado, líquido saturado, y la propiedad pues va a estar dada por el promedio de estas dos propiedades de vapor saturado y vapor y el de líquido saturado. Vapor sobrecalentado. En la región situada a la derecha de la línea de vapor saturado y a temperaturas superiores a una temperatura en el punto crítico, una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Como la región sobrecalentada es de una sola fase, únicamente la de vapor, la temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes y pueden usarse de manera conveniente como dos propiedades interdependientes en las tablas. El formato de las tablas de vapor sobrecalentado se ilustra en la figura 338. Aquí tenemos entonces temperatura saturada, ¿sí? Y tenemos entonces la lista parcial de la tabla A6, ¿sí? Y aquí tenemos presión, tenemos energía interna y tenemos entalpía, ¿sí? Recuerden que el vapor, cuando tengamos temperatura sobrecalentada, ahí ya no va a haber líquido, únicamente es vapor. A esas temperaturas ya no es posible que haya mezcla de vapor y líquido. Energía interna del vapor sobrecalentado. Determine la energía interna de agua a 20 libras sobre pulgada cuadrada y 400 grados Fahrenheit. Entonces, a 20 libras la temperatura de saturación es 297. Como T es temperatura saturada del agua que está en la región de vapor sobrecalentado, entonces la energía interna a la presión y temperaturas dadas se determina a partir de la tabla de vapor sobrecalentado. Tabla A6E. Y vean, energía interna, tenemos aquí 1145.1 BTU libra masa. Sale a partir de aquí.
¿sí? A 20 psi, ¿sí? A 400 de temperatura de saturación, tenemos 1145 la energía interna. Temperatura del vapor saturado. Determine la temperatura del agua en un estado donde la presión es 0.5 megapascal y la entalpía 2890. Entonces se determinará la temperatura sabiendo que el vapor del agua saturado es 2748 kJ sobre kilogramo, puesto que la entalpía es mayor que la entalpía de gas, como se ilustra en la figura 339, se tiene de nuevo vapor sobrecalentado, ¿sí? Esta entalpía es de vapor sobrecalentado. Entonces en la tabla 6 se lee temperatura a 200 y 250. Aquí están las dos entalpías. Como esa temperatura está entre 200 y 250, por interpolación obtenemos que la temperatura es 216.3 grados Celsius. Ahí se recuerdan que la interpolación es bien importante. Y también la extrapolación. A estas alturas, en el examen yo ya no quiero que me pongan las ecuaciones de interpolación y extrapolación. Ustedes lo tienen que hacer ya de una forma mental. Y aquí tenemos a 200 grados Celsius y 250. Interpola entre estos dos datos y tenemos el dato final de la entalpía. Líquido comprimido. Las tablas para líquido comprimido no son muy comunes, por lo que la tabla 7 es la única que se presenta en este libro para dicho caso. El formato es el libro de Senge, Termodinámica de Senge. El formato de la tabla 7 es muy similar al de las de vapor sobrecalentado. Y es porque no hay datos, una de las razones porque no hay datos para el líquido comprimido es que la relativa independencia de sus propiedades respecto a la presión, hay falta de datos para líquido comprimido. Una aproximación general es considerar el líquido comprimido como un líquido saturado a la temperatura dada. Veamos, determine la energía interna del agua líquida comprimida a 80 grados Celsius y 5 megapascales con datos de la tabla para líquido comprimido. Y B, datos para líquido saturado. ¿Cuál es el error en el segundo caso? Se determinan los valores exactos y aproximados. A 80 grados Celsius la presión de saturación del agua es 47.416 kilopascales y como 5 megapascales es mayor que la presión de saturación, es obvio que se tiene líquido comprimido como se ilustra en la figura 341. Miren, tenemos temperatura y tenemos energía interna, ¿sí? De la tabla de líquido comprimido, tabla 7, presión 5 megapascales, temperatura 80 grados Celsius. Energía interna 332.82 kilogramos. De la tabla de saturación a tabla 4 se lee energía interna, temperatura líquida 80 grados Celsius, 334.97. El error que se incurre es 334.97 menos 333.82, digo 333.82 es 0.34%, que es menor al 1%. Aquí vemos presión, agua líquida comprimida, presión 5 megapascales, temperatura de saturación 80 y la energía interna 333.82 kJ sobre kilogramo. Estado de referencia y valores de referencia. Los valores de energía interna, entalpía y entropía no se pueden medir exactamente y se calculan a partir de propiedades medibles mediante las relaciones entre propiedades termodinámicas. Con estas relaciones se obtienen los datos, los cambios en las propiedades y no en sus valores específicos. Por lo tanto, es necesario elegir un estado de referencia conveniente y asignar un valor entre 0 para una propiedad o propiedades convenientes en este estado. Para el agua, el estado de líquido saturado es 0.01 grados Celsius y se toma como el estado de referencia, y la energía interna y la entropía se le asigna valores ceros. Ecuación de estado de gas ideal. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia se denominan ecuación de estado. Estas relaciones de propiedades que comprenden a otras pertenecientes a una sustancia se le halla en estado de equilibrio. También se le conocen como ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado son sencillas y otras muy complejas. La más sencilla y mejor conocida para sustancias de la fase gaseosa es la ecuación de estado de gas ideal, lo cual predice el comportamiento PVT de un gas con bastante exactitud dentro de cierta región elegida adecuadamente. Presión, volumen, temperatura. Las palabras gas y vapor a menudo se utilizan como sinónimos y comúnmente a la fase de vapor de una sustancia
que se le llama gas cuando su temperatura es más alta que la temperatura crítica. El vapor normalmente implica un gas que no se encuentra muy alejado del estado de condensación. Entonces aquí tenemos la ecuación general de gases que es inversamente proporcional a su volumen. Y aquí tenemos la presión es igual a R sobre R por T sobre volumen, y temperatura sobre volumen, y PV, que es presión volumen, es igual a RT. Entonces, en este caso, R es la constante de los gases ideales y T es temperatura. Y aquí esa constante es diferente para cada gas, ¿verdad? El R se encuentra a través de esta ecuación, RU sobre M, ¿sí? Y está dado en kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin o kilopascal en metro cúbico sobre kilogramo a grado Kelvin. Y para cada sustancia es diferente. Aquí tenemos para diferentes sustancias, para el aire, helio, argón, nitrógeno. RU es la constante universal de los gases y M es la masa molar, llamada también peso molecular del gas. La constante RU es la misma para todas las sustancias y su valor es, aquí podemos ver, los diferentes valores de RU en diferentes dimensionales. Un gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece a la relación PV-RT. Y experimentalmente se ha observado que la relación de gas ideal se aproxima mucho al comportamiento PVT de los gases reales a bajas densidades, ya que bajo condiciones que implican presiones bajas y temperaturas altas, la densidad de un gas disminuye y se comporta como un gas ideal. Para intereses prácticos, muchos gases familiares como el aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, argón, neón, criptón e incluso algunos más pesados como el dióxido de carbono pueden tratarse como gases ideales con un margen de error significante con frecuencia menor a 1%. Sin embargo, los gases densos como el vapor de agua en las centrales hidroeléctricas y el vapor de refrigerante en los refrigeradores no deben considerarse como gases ideales, por lo que es necesario usar tablas de propiedades. Ejemplo: elevación de temperatura del aire en un neumático durante un viaje. La presión manométrica de un neumático de un automóvil se mide como 200 kilopascales antes de un viaje y 210 kilopascales después de un viaje, en una ubicación donde la presión atmosférica es 95 kilopascales. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire después del viaje es de 25 grados Celsius, determine la temperatura del aire en neumático después del viaje. La presión de un neumático de automóvil se mide antes y después de un viaje. El volumen del neumático permanece constante, el aire es un gas ideal. La presión atmosférica es 95 kilopascales. Las presiones absolutas en el neumático antes y después del viaje son: presión 1, 305 kilopascales, presión 2, 315 kilopascales. Observemos que el aire es un gas ideal. Tenemos aquí la relación PV sobre T, ¿sí? Que es igual a PV2 sobre T2, continuidad. Despejamos temperatura 2, ¿sí? Presión 2 sobre P1 por temperatura 1, 315 kilopascales por 305 kilopascales, más la temperatura en Kelvin, ¿sí? Nos va a dar entonces, ¿sí? En este caso, 307,8 kilopascales. Por lo tanto, la temperatura absoluta del aire en el neumático aumenta 3.29%, ¿sí? Prácticamente la temperatura del aire se ha elevado casi en 10 grados Celsius. ¿El vapor de agua es un gas ideal? Esta pregunta no se contesta con un simple sí o no. El error en que se incurre al considerar que el vapor de agua como un gas ideal es el que las presiones inferiores a 10 kilopascales. El vapor de agua se puede considerar como gas ideal sin importar su temperatura, con un error significante del menos de 1%. Entonces, es importante que si nosotros tomamos esas presiones inferiores a 10 kilopascales, entonces sí se puede considerar como un gas ideal, pero tiene un error de 0.1%. A presiones superiores, suponer que el vapor de agua es un gas ideal produce errores inaceptables, en particular en la vecindad del punto crítico y en la línea de vapor saturado, porque son mayores a 100% los errores que se cometen. Entonces, en presiones superiores no podemos tomar el vapor de agua como un gas ideal. Otras ecuaciones de estado: la ecuación de Van der Waals
¿verdad? Tenemos aquí la presión de Van der Waals, la presión de estado Vibraty-Bridgman, la de Bennett y Welling-Rubin, la ecuación de estado birreal. Esas ecuaciones no las vamos a utilizar, ¿verdad? Simplemente las coloqué como una referencia. Bien, muchas gracias por su atención, estamos para servirle, nos vemos en la clase próxima.